Retomamos el tema de Venezuela tras la operación de Estados Unidos el fin de semana pasado. Al hablar de los ataques al país, el presidente Donald Trump mencionó al grupo criminal. Tren de Aragua ya opera en al menos 6 estados de Brasil. Diosdado Cabello asumió el mando del régimen chavista tras el arresto de Nicolás Maduro. Determinó que el Tren de Aragua controle rutas clandestinas, minas ilegales, ríos y pasos fronterizos con Brasil y Colombia. La orden es expandir el dominio de la facción y convertir ciudades fronterizas brasileñas en puntos estratégicos de poder. Autoridades brasileñas confirman que el Tren de Aragua opera en 6 estados, con mayor presencia en Roraima. La facción opera de forma descentralizada, pactando con grupos criminales locales y aprovechando la debilidad de las rutas migratorias. En Pacaraima, miles de venezolanos huyen de la crisis. Ante la limitada presencia del ejército brasileño en la región, crece entre la población brasileña la duda sobre hasta qué punto el gobierno permitirá el avance de las facciones lideradas por Diosdado Cabello dentro del país. Sean bienvenidos a Vida en el Cuartel. El Tren de Aragua cobra cuotas y extorsiona a los propios migrantes que huyen de Venezuela, transformando la desesperación en una fuente de lucro. Esta práctica resalta la brutalidad de la facción y cómo Cabello usa el sufrimiento humano para controlar y financiarse. El Tren de Aragua nació en el estado de Aragua, en el norte de Venezuela, y desde la década de 2010 creció hasta convertirse en la principal estructura criminal del país, expandiéndose a Colombia, Chile, Perú y Brasil. Ataques de Estados Unidos a barcos elevan la tensión en el Caribe y Pacífico, con una facción criminal venezolana en el centro del conflicto. ¿Qué es el Tren de Aragua? Es un grupo que se ha expandido por América con rastros de violencia en varios países y ahora opera en Brasil. Bajo el régimen chavista, el Tren de Aragua se consolida como amenaza transnacional, lo que llevó al gobierno de Donald Trump a autorizar el envío de tropas estadounidenses para actuar contra la facción. En un comunicado reciente, Donald Trump citó directamente al Tren de Aragua al justificar operaciones militares contra el régimen de Maduro. Según él, miembros de la facción fueron enviados a Estados Unidos para aterrorizar comunidades y aumentar la visibilidad internacional del grupo, reforzando la presión por acciones coordinadas. En Brasil, la expansión se fortaleció desde 2022, llegando a zonas indígenas y al sistema penitenciario. Boa Vista, capital de Roraima, comenzó a registrar movimientos de la facción ligados al flujo migratorio y rutas clandestinas fronterizas. Son 7 millones de precios para lo que él quiere, ¿entiendes? Para prender fuego, porque eso es muy potente, ¿sabes? Pues sí, porque él quiere perforar la caseta allá, ¿entiendes? Con la CIA monitoreando el Tren de Aragua por todo el mundo, se cree que la agencia de inteligencia ya está operando dentro de Brasil. Para evitar la expansión de la facción y nuevas rutas de tráfico hacia Estados Unidos, la presencia de la CIA en Brasil es misteriosa. Informes señalan agentes infiltrados en sectores clave como tecnología, energía y seguridad. La red de monitoreo confirma que Brasil está en la mira de la inteligencia estadounidense. Aumenta la presión internacional sobre el régimen chavista, pero el gobierno brasileño actual sigue inerte ante los avances ilegales en las fronteras. El presidente de Brasil teme que Donald Trump autorice operaciones militares o de inteligencia en Brasil para neutralizar al Tren de Aragua. Expertos dicen que una operación de EEUCAE contra el Tren de Aragua en Brasil no tiene que ser militar. Acciones de inteligencia pueden minar la estructura de la facción,
desarticulando sus conexiones y debilitando su capacidad de expansión. El pueblo brasileño, sobre todo en Roraima, pide respuestas más claras a las Fuerzas Armadas. La brigada, que tiene su sede en Boa Vista, Roraima, y cuya área de responsabilidad es la franja fronteriza con Venezuela y Guyana. Operaciones en la franja fronteriza para combatir ilícitos transfronterizos y ambientales también son operaciones que son conducidas por la brigada, aquí en esta región. El historial de invasiones por parte de facciones venezolanas es antiguo, y la paciencia de la población fronteriza ya llegó a su límite. El ejército brasileño mantiene pelotones de frontera en la región, pero el contingente es insuficiente para patrullar toda la franja fronteriza con Venezuela. Por la creciente violencia y presión internacional, urge reforzar las fronteras brasileñas. A inicios de 2026, el gobernador de Roraima se reunió con el comandante del Comando Militar de la Amazonia, general Viana Filho, para tratar medidas estratégicas. El encuentro buscó coordinar acciones ante la inestabilidad en Venezuela y la amenaza del Tren de Aragua en la región. Pacaraima simboliza el caos por la ola de migrantes desesperados que enfrenta la ciudad y la violencia impuesta por la facción, que cobra peajes clandestinos al pueblo venezolano e impone sus propias leyes en las rutas de escape. La expansión del Tren de Aragua a Brasil evidencia cómo Diosdado Cabello usa el crimen organizado para extender el régimen chavista. El objetivo es dominar rutas, controlar territorios y aumentar el poder político y militar de Venezuela. La narrativa militar en la frontera plantea un inminente enfrentamiento entre facciones armadas y fuerzas militares brasileñas. Gracias, buenas noches. Eso es Policía Militar de Roraima por orden del gobierno estatal. Estamos reforzando la vigilancia aquí en Pacaraima, la vigilancia en el corredor comercial, la vigilancia en las cercanías, en los márgenes de los caminos clandestinos, de los pasos alternativos. ¿Será que el actual gobierno brasileño tomará una actitud más enérgica y enviará más militares a las áreas fronterizas? ¿O todo seguirá igual con el aumento de la violencia en ciudades como Pacaraima? Deja tu opinión en los comentarios y participa. En Vida en el Cuartel, siempre estás informado sobre el mundo militar. Da el like, suscríbete y ve un video sugerido.